A ver si... Habíamos sacado el primer camino, ¿no? ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué derivadas parciales más podemos sacar acá? A ver si las podemos ver. La derivada de h respecto de... Hicimos la de x. Podemos sacar la de y, ¿no? Son todas La derivadas derivada parciales, de ¿eh? Z. Sigma respecto de x1 por la derivada de x1 respecto de y. Todo a la y podemos ir, ¿no? Más la derivada de sigma respecto de x2 por la derivada de x2 respecto de y, más la derivada de sigma respecto de x3 por la derivada de x3 respecto de y. Fíjense que acá la x1, la x2 y la x3, ¿quiénes son en realidad? Miren la composición. No son variables, no son las funciones de sigma, son las funciones que son iguales a f, ¿ven? ¿Se ve eso? Porque sería la derivada de sigma respecto de x1 por la derivada de f respecto de x. Quiere decir que esta x1 puede ser, es la f, ¿no? Esta x2 es la f y esta x3 es la f, ¿no? ¿Se ve? La f metida acá. Ahí está x1 respecto de x, ¿no? Cuando hago la composición. No sé si se ve eso. Acá están las. Fíjense que acá tengo esta y esta. Estos son los tres caminos. 1, 2, 3. ¿Ven? 1, 2, 3. No sé si vamos bien. ¿Quién es esta f en realidad? Esta x1. En realidad no es la f. La f es la imagen, ¿no? Hay que hacer f de estas tres cosas. ¿Quién sería esta en realidad? No la f que estamos diciendo mal. ¿Quién sería acá? Sería la w, ¿no? Porque f de estas tres cosas, ¿qué me da acá? Me da la w, ¿no? ¿Se entiende? Este valor, w, no sé si se ve, que sería la imagen, en realidad. En realidad sí, uno podría decir derivada de f respecto de x, derivada de f respecto... Acá iría la derivada de f respecto de x siempre. O sea, si uno va en la práctica, ¿qué derivadas calcula acá? A ver si se entiende esto. Miremos el primer caso. Si yo les digo en la práctica, derivada de sigma respecto de x1, esta de acá adelante, ¿no? ¿Qué hago? Agarro a la sigma de t y la derivo de quién. Esta, ¿no? Esta sería x'1 de t, ¿no? Sería esta tengo que derivar. ¿Qué sé yo? Ponele que esta fórmula sea t menos 2. Entonces, si derivada de sigma respecto a x1 sería la derivada de esta cosa. Supongamos que fuera un ejemplo. Ahora bien, si yo digo derivada de x1 respecto de x, ¿quién es? Esta está relacionada con la f. ¿Quién es esta derivada? X1 respecto de x es la derivada de la f respecto de la x. Donde esta f, la imagen es w, es lo que yo estoy diciendo acá. ¿Se entiende quién es? Porque tengo que derivar, supónganse que esta fórmula fuera, qué sé yo, x cuadrado menos 3 más y cubo menos x por y. ¿Qué tengo que derivar acá? Tengo que derivar a toda esta, que es mi f, que estaría en el lugar de x1, ¿no? Porque esta sería, x1 estaría acá, ¿no? Entonces estaría derivando toda la f, que sería la x1, respecto de la x, de esta x que estaría acá. Perdón, no ahí, sino acá. Ahí estaría la x. Tendría que derivar esta x. Ahora después vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que lo vean, vamos a poner números, ¿sí? Para que se entienda que estamos derivando, ¿no? Porque x1 es igual a la f, y la f es la misma para todas, ¿ven? ¿Se entiende eso? Ahora después lo vamos a poner bien. Vamos a poner un ejemplo, así lo pueden ver. ¿Cuál me falta? ¿Qué camino me falta?
¿Cuál me falta de acá? ¿Eh? Respecto de Z. Claro, cuando voy a la Z. Miren que corro la pizarra si se ve mejor. ¿Se ve? Y no tengo más. Entonces acá tengo los tres caminos, ¿no? Uno, dos. ¿Ven cómo están los caminos? Tres. Este es el uno, este es el dos y este es el tres. Y ahí tendríamos todas las derivadas parciales que podemos sacar del campo vectorial F. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, ¿cuántas F hay? Una sola, ¿no? Fíjense que uno la podría traducir así si uno quiere. Derivada de h respecto de x sería, ¿ven? Derivada de sigma respecto de x1 por la derivada de f respecto de x, ¿ven? La segunda, derivada de sigma respecto de x2 por la derivada de f respecto de x. Fíjense que acá quedaría la derivada de f respecto de x. Se podría sacar como factor común derivada de f respecto de x, y acá me quedaría la derivada de sigma respecto de x1, ¿no? ¿Se ve? No sé si se ve. Esto se podría sacar como factor común, ¿no? Y quedaría la sumatoria esta. Recuerden que estos son productos acá, ¿eh? ¿Se ve cómo se podría escribir cada una? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, con todas, idem para todas. Traten de hacerlas, sacarle el factor común, así se van acostumbrando a escribirlas. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Si lo vemos, como si fueran dos funciones. A ver, ¿sí o no? ¿Hacemos un ejemplo? ¿Lo quieren hacer solas? No, no, hacer ejemplo. ¿Hacemos un ejemplo? Gary, no te pongas fastidioso. Termino con la gente y empiezo con el gato. A ver, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un campo F de X, Y, Z igual. Voy a poner algo fácil. Este es el campo F y voy a poner una sigma de T igual T menos 2, T cuadrado, 3T menos 1. Muy bien. A ver, facilongo, ¿eh? Quiero sacar todas las derivadas que pueda calcular haciendo la composición de estos dos. Estos serían los dos ejemplos. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Por ejemplo, yo quiero saber todas las derivadas, buscar todas las derivadas, todas las derivadas de f compuesta con sigma y sigma compuesta con f. ¿De acuerdo? Toda la que podamos hacer. A ver si está claro lo que queremos hacer. Sí. ¿Sí? Come despacio, Gary, te vas a atragantar. ¿Lo escuchan comer ustedes? Es un cerdo.
Acá yo tengo un amarillito que cuando estoy acá escucho como ronca, duermen ahí arriba, ¿viste? Del mueble, tiene unos Ajá. canastitos, y yo estoy acá y estoy escuchando como ronca. Pero este Gary es un cerdo comiendo. De los dos tarritos, porque le puse el que tiene que comer dietético y al lado le puse el que le gusta. El que le gusta ya casi no queda nada. Y como se le terminó ese, empezó con el dietético. Ay, pero Previamente, está como yo, Gary, que come lo que tiene que comer de la dieta más todo lo que no tiene que comer. pero lo peor es que antes de comer del otro, del dietético, me grita a mí, por las dudas que yo le llene el otro tarro. Es vivo. Es gato, pero no es idiota. ¿Qué va a hacer? Bueno, a ver, vamos a hacer este ejemplo. A ver, vamos a ver. La primera es fácil porque esta es F compuesta con sigma, ¿no? Esta primera. Ahí vamos a sacar una función H. A ver, que no se me te haya tildado. A ver, F compuesta, vamos a sacar una función H. Si yo hago F compuesta con sigma, estoy haciendo F en sigma de t, ¿no? Recordemos que esta era más fácil. Fíjense que el campo sigma es del ejemplo en R, ¿no? Todo esto sería W y esta va de R, sería la T, en R3, que sería estas tres, ¿no? ¿Se ve? No sé si está claro. Sí. Entonces acá tendríamos que esto sería, fíjense, F, donde tengo la X, tengo que poner esta, ¿no? Esta sería la X1 de T, esta sería la X2 de T, esta sería la X3 de T. ¿Se ve? Sería ser F de X1, X2, X3 de T. Recordemos que esto da una W, ¿no? ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería igual a 2, donde tengo X1, donde tengo X, tengo que poner X1, ¿no? De T al cuadrado por I, por X2 de T. ¿Se ve? Menos, donde tengo Z, tengo que poner X3 de T al cubo. A ver si estamos bien hasta ahí. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora reemplazamos, porque esto que tengo acá me va a quedar, esto me va a dar una función t de h que va a depender solamente, h de t, que va a depender solo de t, porque me va a quedar 2, ¿ven? Donde tengo x1 voy a poner t menos T 2 menos 2 al cuadrado, cuadrado. por donde tengo x2, tengo que poner t cuadrado, menos donde tengo x3, tengo que poner 3t menos 1 al cubo. Y ahí tendría la función h de t que depende de una sola variable, como pueden ver. ¿Cómo sacamos las derivadas? Bueno, esta era fácil, porque acá teníamos la fórmula general que nos decía que la derivada total de h respecto de t es simplemente hacer el gradiente de f, producto escalar, sigma prima de t. ¿Sí? ¿Qué será el gradiente de f? El gradiente de f son las derivadas parciales, ¿no? La derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de z. Producto escalar, sigma prima de t, derivada de x1 respecto de t, derivada de x2 respecto de t, derivada de x3 respecto de t. Y ya estamos. Perdóname, no sé si va a ¿Yo? cambiar algo, pero en h de t la x está al cuadrado, pero la y no. No sé si después se va a complicar después con la derivada eso, por eso te lo digo. Claro. Acá. Porque ahí la i no está al cuadrado. Quiere decir, sí, pero la tengo al cuadrado acá, ¿ves?
¿Se ve? T menos 2. Ah, tenés razón, no la vi a esa. Está el cuadrado. Tengo que reemplazar esto donde tengo la i. Y ahí. Bueno, Listo, entonces ya si no. hacemos esta cuenta, ¿qué me da la derivada de f respecto de x? Bueno, ahora me voy acá arriba. Derivada de f respecto de x me queda 4xy. ¿Está bien? Derivada de f respecto de y. Derivada de f respecto de y me queda 2x cuadrado. Y derivada de f respecto de z, menos 3z cuadrado. ¿Está bien? Producto escalar. Derivada de x1 respecto de t. Esta es x1. Me da 1. Derivada de x2 respecto de t. 2t. Derivada de x3 respecto de t. 3. ¿Está bien? Sí. Y el producto escalar me da esto por esto, me queda 4xy más esto por esto me queda 4x cuadrado t. ¿Está bien? Más, bueno, menos porque este es negativo. ¿Ven? Menos 3 por 3, menos 9z cuadrado. Y ahora esto lo tengo que escribir todo en términos de t. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Por qué va todo en términos de t? Porque nosotros tenemos todo esto en términos de t. Y recordemos que f, donde tengo xy, yo ya sé quién es t. Porque recordemos que acá no tengo xy. Acá tengo a x1, acá tengo a x2, y acá tengo a x3. Y acá tengo de nuevo a x1. Entonces, si yo reemplazo en términos de t, me queda 4x, x en términos de t. Se dan cuenta que tiene que quedar todo en términos de t, porque la función, si ustedes la miran, está toda en términos de t. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces me queda 4x y t en la primera componente. ¿Se dan cuenta por qué conviene hacer la red? Porque si yo hago la red, ese problema de reemplazar al final no lo tengo más. No sé si se dan cuenta, ¿ven? Este problema no lo tengo más. ¿Ven? Porque estoy derivando la función todas en términos de t. No sé si lo ven. Entonces, si sigo por acá, me queda la x vale t menos 2, la x1, la x2 vale t cuadrado y la x3 3t menos 1. Entonces ahora reemplazamos con eso. X vale t menos 2. ¿Se ve o no se ve? Sí, se La ve, x profe. cuadrado más 4t menos 2 al cuadrado por t. ¿Lo ven? Menos 9z cuadrado, que es 3t menos 1. Y ahí termina. ¿Se ve? Esta sería la derivada. ¿Cómo sería una forma de mirarlo? Esto es una función de una variable. Podemos hacer la derivada normalmente, ¿no? Podemos chequearlo, a ver si funciona. ¿O no? Podría sacar h' de t, que sería esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que derivar todo esto. Bueno, lo derivo como si fuera una x en lugar de una t. La Profe, Sí, escucho. la z está al cuadrado. 3t menos Y 1 también sería al al cuadrado, ¿no? cuadrado. Ahí está. Exacto, muchas gracias. Entonces ahora podemos derivar esto, ¿no? Si derivo esto, es la derivada de un producto, es la derivada de este por este sin derivar, más la derivada de este por este sin derivar, ¿no? Entonces tengo la derivada de este sería 4t menos 2, ¿no? 4t menos 2 por la derivada de lo de adentro, porque es una composición, pero es 1 la derivada de lo de adentro, porque es t menos 2, la derivada de t menos 2 es 1. Por este sin derivar. Ahí me dio el primer término, miren. ¿Ven? Más, porque como es un producto, es la derivada de este por este sin derivar. Y la derivada de este es 2t por 2, son 4t
por este sin derivar. ¿Ven? Ahí me dio el segundo término. Menos la derivada de este. Y la derivada de este es 3 por la derivada de lo de adentro, porque es una función compuesta. 3t menos 1 al cuadrado, ¿no? Por la derivada de adentro, que es 3. 3 por 3, 9. ¿Me dio lo mismo? O sea, derivando a lo bestia y derivando usando la regla de la red. Pero en este caso se puede hacer porque lo que da es una función de una variable. Cuando es una función de una variable se puede chequear que el gradiente por la derivada de la función compuesta da exactamente la derivada de la... como si fuera una función de una sola variable. No sé si lo notaron. Ahí tenemos un muy buen ejemplo y una conclusión importante. ¿Qué les parece? ¿Saben derivar? Escucha. ¿Todo bien? Sí, quedó bien claro. Bien claro también de anotar. Les doy un minutito. Dale. ¿Estamos ya? A ver, ¿ya anotaron? Avisen. ¿Estamos o no estamos? ¿Llegaron? ¿No llegaron? Avisen, chicas. ¿Estamos o no? Sí, sí, ya estamos. Sí. Va, por lo menos yo ya estoy. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el otro caso. Vamos al caso 2. Este es el primer caso. Ustedes notaron, compusimos un campo escalar con una función vectorial. Y compusimos una función, la función vectorial, o sea, el ida y vuelta hicimos. Vamos a hacer el ida y vuelta con cada ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de poner algo genérico, como hicimos la primera clase, la anterior, estoy poniendo con valores acotados, porque vale lo mismo esto, sean acotados o no. Lo importante es que acuérdense que en un sentido siempre se puede hacer y en el otro tienen que coincidir los valores de entrada y de salida. En el otro sentido se puede hacer siempre porque esos valores 1, 1 siempre van a coincidir. No sé si está claro todo esto. A ver, Sí, si, sí. si no hay dudas. Me preocupa que haya dudas, nada más. ¿No? ¿Vieron cómo se da igual que si ustedes derivan en una variable? ¿Vieron cómo la red, si está bien hecha, da exactamente lo mismo? ¿Notaron eso? Yo quiero que pongan otro ejemplo y ver si lo pueden hacer. ¿Está? No hace falta poner funciones difíciles, lo importante es poner funciones que puedan chequear la igualdad. Así se van convenciendo. Falta en el otro sentido, que no lo hicimos. ¿Estamos? Vamos a hacer el otro sentido, a ver. El otro sentido, ¿cómo sería? A ver. Vamos a sigma compuesta con F ahora. ¿No? Ahora vamos, caso B, sería sigma compuesta con F. Y esto nos da un campo vectorial, H. Recordemos que da el H de X y Z, y esto nos daba X1 de X y Z, X2 de X y Z, y X3 de X y Z. ¿Estamos de acuerdo? A ver, creo que nos había quedado así.
el otro caso. Díganme si vamos bien. Sí, vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Entonces, miremos quiénes son cada uno. Fíjense que hay que mirar cada uno, ¿no? Tenemos que f es 2x² por y. Entonces tenemos que f de x y z es 2x² por y menos z cubo. Y sigma de t es, ¿quién es sigma de t? T menos 2, T T cuadrado. cuadrado y 3T menos 1. ¿Estamos de acuerdo quiénes son? Muy bien. Entonces ahora, según la red que habíamos hecho antes, todo este batifondo que hicimos acá, vamos a hacer alguna, no voy a hacer todas, les voy a mostrar una para que la vean. Después las otras las pueden terminar ustedes. ¿Sí? A ver, ¿quién sería la función h ahora? El campo vectorial. Yo tengo que meter, a ver si se dan cuenta lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que meter a este campo f adentro de la sigma, ¿no? Porque tengo que meter a f adentro, tengo que hacer sigma en f de x y z. Es decir, recuerden que esto es sigma de w. No sé si estamos de acuerdo. Donde esto es igual a w. No sé si se entiende. Sí. Sí. Entonces, yo tengo que tener cuidado ahora qué es lo que voy a sacar acá. Porque tengo que hacer sigma de w. No sé si vamos bien. Entonces, ¿cómo componemos esto? ¿Cómo hacemos esta cuenta? A ver, ¿cómo metemos esto adentro de acá? Porque esto lo tendríamos que poner, este resultado, donde tengo la t. ¿Se dan cuenta? Porque w tiene que ser igual a la t, porque lo único escalar que tengo es la w. Entonces, donde tengo la t, tengo que meter todo esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es x² y menos z cubo menos 2, porque es t menos esto. ¿Se ve? Punto y coma. Ahora tengo que agarrar a esto, 2x² y menos z cubo al cuadrado, ¿ven? Punto y coma. Y donde tengo acá menos, ¿no? Donde tengo z tengo que poner 3t menos 1 al cubo. No sé si se vio. ¿Se ve o no se ve? ¿No Porque sería reemplazar T? sí, perdón, acá Ah, lo puse. sí, Z Perdón, positiva. perdón. Estoy poniendo cualquier cosa acá para. Tenés razón. Tengo que meter todo esto donde tengo la t. Tengo 3 por esta cosa. 2x² y ya me estaba avivando yo. Digo, lo veía medio chicuelo. Todo esto menos 1. Ahora sí, ¿no? Ahí lo puse bien. Y no es menos 3, es 3 positivo. Es 3 positivo, tenés razón. Acá. Pero sí le tengo que poner un menos porque tengo. No, está bien, porque el menos está ahí. Correcto, es 3 positivo. Muy bien, ahí quedó. Entonces, esto sería. Se dan cuenta que esto es W, ¿no? Esto es W. Ven que tenga todo en términos de W. Y esto es W. No sé si se va entendiendo cómo queda. A ver. Sí, sí, ahí quedó bien claro. Esto es Sí, sí. W y todo esto es X1 ahora. Todo esto es X2. No siempre W es igual a la variable. Por ejemplo, esto es W acá, pero es W menos 2. Esto es W cuadrado, ¿no? Porque esto es X1, X2, X1 de W, X2 de W, X3, ¿no? Esta sería X3 de W. Se entiende que es una sigma de W quedó ahora, la composición. Eso es lo que quería que vean. Entonces, y esta es mi función h, de x y z, ¿no? La composición, yo puedo hacer la derivada de h respecto de x. Si ustedes se fijan, esto era la derivada de sigma respecto
de x1 por la derivada de f respecto de x, ¿no? Más la derivada de sigma respecto de x2 por la derivada de f respecto de x, ¿no? A ver si lo miramos. Fíjense, es esto que teníamos acá, que podríamos haber puesto x1 o f. Vamos a ponerle x1 para que queden igual que arriba, si quieren. X1, fíjense que ahora, cuando hice la composición, depende de la X, sí, ven que depende de la X, pero es lo mismo que dependa esto, que esto sea la F, ven, la F o la X1 es indistinta. Acá puedo poner X1, acá puedo poner X2, ven, que era lo que les decía hoy. No sé si se ve. Y acá podría poner X3, porque todo esto es la F, todo esto es la F y todo esto es la F. La F de estas tres variables que me da la W. No sé si se entiende. Sí, según la dirección de la compuesta va a ser F o X. Claro, como la tome. Es indistinto. Lo que pasa es que si pongo F la tengo que pensar como función y si pongo la X la puedo pensar como función de la otra, de la sigma o como variable. Como si pongo la W la puedo pensar como variable, pero la derivada de una variable no conviene ponerla arriba. Siempre conviene pensarla como función. Les hago una nada más, después pueden hacer las otras ustedes. Entonces, ¿cómo se? La derivada de sigma respecto de x1. Esta es la x1, ¿no? Esta sería la x2 y esta sería la x3. Derivada de sigma respecto de x1 da 1. Por la derivada de f respecto de x. Si lo agarro acá, la derivada de esta cosa respecto de x me queda 4xy, ¿no? ¿Se ve? Más la derivada de sigma respecto de x2, 2t. ¿Se ve? Derivada de f respecto de x, ¿sí? Pero cuidado, ahora la f está reemplazando x2, no x1. O sea que tengo que mirarla acá. ¿Se ve? ¿Cuánto da la derivada de esto respecto de x? Hay que tener cuidado. 4xy. Queda 4xy, pero tengo esto al cuadrado. ¿Ves? Porque sería, se dan cuenta que acá conviene poner x2, ¿no? En realidad para no confundirse. Si pongo la f tengo que mirar dónde va la f en cada lugar, ¿eh? O sea que acá sería x1, acá sería x2 y acá sería x3. Recuerden que lo que va acá es lo mismo que va acá. ¿Ven? Siempre que hay una composición. Lo que pasa es que lo que va arriba puede ser una función y lo mismo pasa acá, o puede ser una variable. Entonces sería la derivada de x2, que sería esto ahora, respecto de quién? De x. ¿Cuánto me da? Me da la derivada de este cuadrado, que sería 4 por todo esto que está acá, ¿no? Por la derivada de lo de adentro respecto de x. Sería 4xy, ¿ven? ¿Se ve esto? ¿Entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Y qué me falta? Más la derivada de todo esto respecto de x. La derivada de sigma respecto de x3 es fácil, es 3. Por la derivada de esto, ¿no? Les quiero marcar los números. Esto es esto, ¿sí? Esto es esto, para que lo vean. No sé si se ve. Esto es esto. Esto es todo esto. Esto es esto. Y me falta el último. Derivada de todo esto respecto de x. Fíjense que tengo un producto acá.
es la derivada de esto, que es 0, de esto, que es 0, por esto, que es la derivada de esto respecto de x. Me queda 4xy, ¿no? Y ya está. ¿Se ve o no se ve? Y esto es esto. No sé si vamos bien. El tema es que acá me quedó una t. Y con respecto a qué variable me tiene que quedar la derivada siempre. Con respecto a qué variables. Si estoy con variables x y z, recuerden que h depende de x y z. Entonces me van a quedar en términos de x y z. Quiere decir que esta x la tengo que poner en términos de x y z. Esta t. ¿Se entiende? No me puede aparecer una t. Porque estoy derivando con respecto a x. ¿Sí? Una derivada parcial. Por lo tanto, puedo tener x y z. Lo que no puedo tener es t. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cuánto vale la t? Cuando yo reemplacé la t a qué es igual, a w, y w a qué es igual, a toda la función. Quiere decir que donde tengo t, ¿qué tengo que poner? Toda la función. Toda la función. Quiere decir que para que esta derivada esté bien expresada, tengo que poner, sería 4xy más 2 por toda la función. ¿Ven? Este 4 lo puedo multiplicar. 2 por 4, 8. 8 por 4, 32. Colorado el 32, negro el 8. No saben ni lo que dije, sí, los que saben, los que son timberos saben. ¿Qué les parece? ¿Quedó mejor? ¿Se achicó un poco? A ver si lo puse bien todo. 2 por 4, 8. 8 por 4, 32. Acá puse la t, perfecta. Y quedó todo en términos de x y z. Lógico, porque la h, ¿de cuántas variables depende? Siempre tiene que quedar en términos de la dependencia. Por eso es bueno saber de quién depende el campo cuando uno hace la composición. ¿Se ve? No sé si está claro. ¿Se animan a hacer las otras dos que faltan? Con respecto ahí, con respecto a Z. Primera tarea de acá de deber. A ver, ¿se animan o no? Sí. Están muy silenciosas las chicas. ¿Complicada la regla de la cadena? Y regla de la cadena en varias variables. Digan cuando terminen de anotar. Listo. ¿Están? ¿Listo? Bueno, ahora, bueno, así la terminas, Gary. Ahí están las chicas, ¿ves? Mirá, vino Luciana. ¿Ves? Ay, me encanta. Yo tengo un amarillito acá que es tremendo. Ese es también, ¿no? Es así salvaje. No, no es salvaje, es insoportable. Porque ¿sabe lo que quiere? Que yo vaya a dormir con él, allá arriba, Sí. porque él se pone en las pies y yo duermo ahí arriba con él mientras leo y me instruye un poco. Pero ¿sabe Este lo es que mi pasa? gordo. Hoy no puedo ir con vos. Bueno, basta. Terminalo. 7 kilos pesa este. Y este anda. Y eso que está viejo este. Basta, Gary, terminala, deja de gritar. Pareces el gusano de Homero. Pobrecito. Insoportable. Mi única compañía, mejor que la gente. Bueno, basta. Sí, yo tengo 6 compañías. Ujú. 6 tenés. Esos son 6. terribles. No, Son es como tener muchos niños. más o menos. Con uno solo ya es como tener 5 chicos, más o menos. Así que bueno. Bueno,
Vamos a otras composiciones. ¿Se animan a hacer los dos casos que faltan? Las de H con respecto a I, con respecto a Z. Recuerden que cuando... ¿Ustedes cómo saben con respecto qué variables tienen que quedar en la fórmula? ¿Qué variables? Tienen que quedar siempre la variable con respecto a la que están derivando. Y tiene que quedar en función de la composición que hicieron. Por ejemplo, si es una derivada parcial, pueden quedar más variables. Lo que pasa es que cuando compusieron, la t desapareció en la segunda composición, mientras que en la primera composición desaparecieron la x, la y, la z. Quedó solo la t. ¿Se entiende, no, esto? Eso es Sí, sí. importante que se den cuenta. Todo eso es importante. Muy bien. Vamos entonces a la segunda, al segundo caso. Vamos, caso 2 de la regla de la cadena. Y yo voy a dar estos dos casos, porque todos los otros, si uno maneja bien estos, ya los otros están. Es la composición, o sea, la derivación de la composición de dos campos vectoriales. Porque fíjense, dos campos escalares no se pueden hacer. Una función vectorial con otra función, con un campo escalar, sí se pudo hacer, en un sentido siempre, en el otro sentido a veces. Y ahora faltaría la composición de dos campos vectoriales. ¿De acuerdo? Acá es importante también entender en qué sentido se pueden hacer. Yo voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo con los cuales lo vamos a hacer ida y vuelta. Y después faltaría ver la composición de un campo vectorial con un campo escalar. Pero lo que pasa es que un campo escalar, piensa en lo siguiente, un campo escalar con un campo vectorial es lo mismo que un campo escalar que una función vectorial. Ahora vamos a ver por qué. O sea que ese tercer caso la podíamos obviar como ponerlo, aunque los libros a veces lo ponen. Capaz que lo hacemos también. Vamos a ver. ¿Se entendió lo que quiero que vayan haciendo, no? Más o menos. Después les voy a poner yo algo. Después les voy a ordenar los deberes. No se preocupen. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Supongamos que tengo el campo vectorial F de XY formado por F1 de XY y F2 de XY. Fíjense que ahora no es una función vectorial porque no depende de la t, depende de dos variables. Quiere decir que acá tengo un campo vectorial, o sea que f va de R2 en R2. ¿De acuerdo? Y voy a tomar otro campo G y ahora le voy a poner X1, X2, X3 a las variables para no confundirlas. ¿Está claro? A veces se le pueden poner otras letras, U, V y W a las variables para no confundirla con estas de acá, ¿no? Y acá voy a tener a G1 de X1, X2, X3, G2 de X1, X2, X3 y G3 de X1, X2, X3. Primero vamos a hacerlo en forma genérica para este ejemplo y este iría de R3. Ah, no, vamos a hacerlo así, miren. Así muestro alguna otra cosa. De R3 en R2. O sea que G lo vamos a cortar ahí. Así miramos algunas cositas. ¿De acuerdo? A ver si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a ver las derivadas, todas las derivadas que se pueden obtener de f compuesta con g y g compuesta con f. Bueno, a ver. Si yo hago f compuesta con g, esto es hacer f en g de alguna x.
Pero cuidado, esta X es una X, la G carga, los valores de carga de G de X son G de X1, X2, X3, o sea que la X es de 3 coordenadas, ¿no? ¿Se entiende? O sea que esto sería F de G de X1, X2, X3. Eso es lo que hay que hacer. Esa es una situación. Si hacemos eso, ¿qué sería? Agarrar a la G y meterla dentro de la F. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, agarrar a cada una de estas, ¿se dan cuenta, no? G1 y meterla donde tengo a la X. Ahí y ahí habría que meterla, ¿no? Y después agarrar a G2 y meterla ahí y ahí. ¿De acuerdo? A ver si estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Dudas Sí. hasta ahí? O sea que esto nos quedaría algo así, miren. Esto nos daría, vamos a mirarlo un poco con la red, con el diagrama, a ver si se entiende más. Tenemos los tres diagramas, ¿no? Entonces tenemos la G carga, si ustedes se fijan, con tres coordenadas, X1, X2, X3. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo que agarra la G y los convierte en ¿qué la G? En G1 y en G2 de estas tres coordenadas. Esta G1 va a pasar a ser la X, ¿ven? Y esta G2 va a pasar a ser la Y. ¿Se ve o no se ve? Sí. Sí, sí. Y cuando agarre la F, la F ¿qué va a hacer? Va a agarrar a esta X, que ahora no va a ser más la F, y la va a convertir en F de G1, G2, que es lo mismo que XY, ¿no? Y esta sería mi F1, y va a convertir a F2 de G1, G2, ¿no? Esta va a ser la X, esta va a ser la Y. Quiere decir que mi nuevo campo vectorial de la composición, H lo vamos a llamar, va a salir de X1, X2, X3, ¿no? ¿Y en qué se va a convertir? Se va a convertir en F de G1 y a su vez G1 de quién depende. De X1, X2, X3, pero no lo voy a poner porque si no nos vamos a volver locos, ¿no? Ahí voy a tener a F1. ¿Y de quién más va a depender, aparte de G1? Va a depender de G2, ¿no? O sea que F1 ahora va a ser G1, F1 de G1, G2 y F2 de G1, G2. Recordemos que G1 es la X, G2 ahora es la Y. Y cada una de estas dependen de X1, X2 y X3. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este campo H va de R3 en R2 y pasa en el medio por R2, ¿no? O sea que es que salgo de R3, voy a R2, que agarra cosas de R2 y las mantiene en R2. O sea que el campo total va de R3 a R2, que es este resultado. ¿Se ve? A ver si estamos de acuerdo. Sí, se ve bien. No sé si soy claro con esto, chicas, porque las que escucho muy silenciosas. Por lo menos yo voy entendiendo bien. ¿Seguro? Avisen si no, porque las escucho silenciosas. Carlita, ¿vos cómo vas con esto? ¿Vas entendiendo? Muy bien. Estoy sorprendida a mí misma. ¿Sí?
Muy bien. Sí, sí, muy bien, lo voy entendiendo. Vamos a hacer la red ahora. Se dan cuenta que ahora no debe. Ahora es muy parecida a la de la función vectorial, pero ¿qué diferencia tiene? Que ¿qué pasa acá? Que son dos campos vectoriales. Entonces estoy metiendo dos variables. En lugar de una t, estoy poniendo dos variables más. Muy bien. Entonces yo tengo, vamos a hacer la red. A ver la red. ¿La red cómo sería? Yo tengo una función h que a través de la f grande ahora se divide en dos f chiquita, porque la f grande está formada por f1. Esperen que la voy a poner un poquito más separada, porque si no, no van a entrar las cosas. O sea, la red sería algo así, chicas. A ver. Yo tengo a la función h nueva que se empieza a armar a través de la f. Recuerden que para armar la red siempre voy en el mismo sentido. Así va la red, ¿eh? Mientras que la composición va al revés. Sale de la g y después la f, ¿no? ¿Está claro? La red se piensa al revés. Y la f ahora, en lugar de tener una sola, tengo dos funciones, f1 y f2. Pero f1 depende de xy y f2 depende de xy. ¿Estamos de acuerdo? A ver si estamos de acuerdo. Y la Sí, x sí. se convierte en g1, ¿no? Por lo que dijimos acá. Cuando aplico esta f, la y se convierte en g2, la x en g1 y la y en g2. Pero a su vez, G1, G2, G1 y G2, ¿de quiénes dependen? Porque son las variables del dominio. Van a depender de X1, X2 y X3. Entonces, ahora tengo una telaraña, porque ahora tengo que G1 va a depender de X1, de X2 y X3 a través de la primera F del campo. Yo antes no tenía dos acá, tenía una sola. ¿Se dan cuenta? Y después tengo, a través de la F1 también la tengo a la G2 que depende de X1, X2 y X3. Y después tengo la misma historieta, pero para la F2. X1, X2, X3 y para la G2, X1, X2, X3. O sea que se me formó una telaraña. ¿Se ve? Entonces tengo unas cuantas derivadas parciales que puedo hacer. Pero yo, si quiero derivar el campo F, lo tengo que partir ahora en dos campos escalares, ¿ven? Se dan cuenta que después hacer un campo escalar con un vectorial no tiene sentido, porque acá estoy haciendo un campo vectorial con otro vectorial y cada campo vectorial está formado por campos escalares. O sea, hacer una situación más sería el divino botón. No sé si se dan cuenta. Porque cada una de estas F1 chiquita, F2 chiquita, son campos escalares. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles serían las derivadas? A ver, vamos por la primera. Vamos a sacar las derivadas parciales de f, ¿sí? Con respecto a quiénes. ¿A quiénes puedo sacar? La de h con respecto a x, la de h con respecto a y y la de h con respecto, perdón, a x1, las últimas, ¿no? Recuerden que esto va al final, está la otra. X2 y X3. Pero tengo un problema, porque para ir de H con respecto a X1 tengo dos alternativas. Puedo ir por la F1 o por la F2. No sé si se entiende. Ahora, entonces, cada una de estas, a su vez, se parten en dos. Entonces, la derivada de H respecto de X1 se pueden hacer la derivada de F1 respecto de X1, la derivada de F2 respecto de X1. O sea que para ir de H a X1 puedo ir por los subcaminos, que los voy a marcar en naranja, que sería este, sería uno, y el otro lo voy a poner en un naranja más claro, y este sería el otro, ¿no? Sería este
perdón, este sería uno y este sería el otro. ¿Se ve? Y cada una de estas las voy a calcular a través de cada red, porque voy a ir a la X1. ¿Cuáles serían todos los caminos posibles que vaya a la X1 con la F1? Una sería acá, ¿no? Ahí puedo ir acá, ¿no? Esa es con respecto a X1, ¿no? Y después puedo usar, para ir a X1, puedo usar la F2, ¿ven? ¿Cuáles serían las otras dos que voy a X1 por la F2? Le voy a cambiar el color. Lo voy a usar en azul. Sería ahí. Sería acá. A ver. Sería acá. Y sería acá. ¿Se ve? Entonces, ¿esta cómo sería? Sería la derivada, cuidado acá, ¿eh? Ahora de F1 respecto de X por la derivada de X respecto de X1. ¿Se ve? Más la derivada de F1. Y cuidado, no confundir esta con esta. Porque esta es la derivada de F1 respecto de X y esta es la derivada de F1 respecto de X1. No meter la patongui. ¿Se ve? A ver si estamos bien. Derivada de F1 respecto ahora de X por la derivada de X respecto de X1. Después sería derivada de F1 respecto de ¿quién? De Y por la derivada de Y respecto de X1. A ver, ¿quiénes serían esos caminos? Sería este y este. 1, 2. ¿Ya se perdieron? No, venimos No, bien. no, vamos. Vamos bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Dijo el médico. Pasa el que sigue. Derivada de F2 respecto de X por la derivada de X respecto de X1. Más derivada de F2 respecto de Y por la derivada de Y respecto de X1. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo estos dos caminos. Este sería 1 y este sería 2. Creo que más claro no lo puedo hacer, ¿no? A ver, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende cómo se hace la red? Fíjense que la X es G1, ¿no? Y la Y sería G2. ¿Se ve? A ver si se entiende. Sí, se entiende. Se entiende. Muy bien. Vamos ahora. ¿Cuántas más tenemos para hacer? ¿Cuántas de todas estas cosas tenemos para hacer? Tenemos esta, tenemos esta. De X2 y de X3. Claro, tenemos dos redes más que seguir. Entonces ahora vamos a armar dos redes más. Tenemos a esta que va a ir a X2. Esta que va a ir a X2. Acá, perdón, acá me equivoqué. Esta va a X2 y esta va a X2. Estas dos vienen acá. X2. ¿Y cuáles más van a X2? Van esta, que sería con esta, y esta, que sería con esta. A ver si estamos bien. Los dibujitos. Es una telaraña. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería derivada de h respecto de x2, tengo dos posibilidades. Derivada de f1 respecto de x2
y derivada de F2 respecto de X2. Derivada de F1 respecto de X2 sería derivada de F1 respecto de X por la parcial de X respecto de X2, más parcial de F1 respecto de Y por la parcial de Y respecto de X2. Todo en X2 termina, ¿ven? Y ahora parcial de F2 respecto de X2, respecto de X, perdón, por la parcial de X respecto de X2, más parcial de F2 respecto de Y, la parcial de Y respecto de X2, ¿no? Entonces acá tenemos los colores. A ver, los colores serían estos dos serían rojo y estos dos serían este rosado. Si uno lo mira arriba, ¿dónde están esos numeritos? Los rosas estarían acá, ¿no? Este sería 1 y este sería 2. Y los rojos están un poquito más arriba, donde este sería 2 y el otro tiene que estar por acá, ¿no? El otro no lo marqué. Ah, sí, acá está. No, este es 1. Parece que lo marqué medio mal, pero bueno. Este es 1 y este terminaría acá, ¿no? Y este es 2. Pues todo termina en X2, ¿no? Esta vendría así. Y este vendría así. Acá. A ver. Déjame ver. Uno vendría por acá. Y el otro vendría por acá abajo. Este. Habría que hacer mejor la red, ¿no? ¿Y qué me falta? Me falta la última, ¿no? Ya se imaginan cómo será. Derivada de h respecto de x3. Y acá tendría derivada de F1 respecto de x3, derivada de F2 respecto de x3. Entonces tenemos derivada de F1 respecto de x por la derivada de x respecto de x3, más derivada de F1 respecto de y por la derivada de y respecto de x3. Y acá lo mismo. F2 respecto de x por la derivada de x respecto de x3, más la derivada de F2 respecto de y para de y respecto de x. Y ahí tenemos la primera situación. Creo que mejor no se puede ver. Tomen nota, a ver si pueden escribirlo.
Bueno, ¿estamos? ¿O falta algo? ¿Estamos? No, ya ¿Cómo lo? está. Bueno, avisen cuando están, así yo avanzo. Bueno, pesado. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Vieron cómo es la cosa, no? Hay que armar bien la red, hay que mirar qué se convierte en qué para no meter la pata. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero sacar la composición, tengo que hacer esa cuenta. Muy bien. Entonces, vamos por partes. A ver, a ver si está claro hasta acá. A ver, vamos a poner dos campos vectoriales. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense un detalle. Antes de empezar el ejemplo, me olvidé algo de decirles. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la composición inversa? Mírenla un poquito. Si yo quiero hacer G compuesta con F. Meter la F No adentro se de la G. puede. ¿Por qué? Porque G convierte en F. Porque G va, no, F va de R2 en R2, pero G toma vectores de R3 y los lleva a R2. Imposible. Muy bien. ¿Quién se dio cuenta? Por su Zoe, ¿no? Sí. Muy bien, Zoe. ¿Está claro lo que dijo? Si yo agarro G compuesta con F, G agarra vectores de R2, X1, a ver, G, ¿qué vectores tenía? A ver, para mirar, G agarra vectores de R3, X y Z, ¿no? X1, X2, X3 y F, XY. Entonces, si yo tengo esto, la F agarra, pues tengo que mirarlo así. Entonces, esto agarra vectores de XY, la F los convierte en F de XY, o sea, F1 y F2, pero la G agarra vectores acá, esto va a R2, y acá la G agarra vectores de R3. El dominio tendría que ser de R3 para que sirva. Claro, El exacto. dominio de G. No, el dominio de G debería ser de R2, reducirlo. La imagen de F debería ser de R3 o el dominio de G debería ser de R2. ¿Se entiende? Claro. Entonces esto es imposible. ¿Está claro por qué? Muy bien. Si los campos vectoriales son endomorfismos que van de Rn en Rn, se pueden hacer en cualquier orden. El problema es cuando cambian esto. Hay que mirar siempre esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la F. A ver, vamos a poner un ejemplo. Esa es la F y la G. La G la voy a poner de X1, X2. La voy a poner de R2. Ahora la voy a poner de R2 en R3. Esa sería la G. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer F compuesta con G o G compuesta con F. ¿Cuál de las dos se podría hacer? Esta va.
de R2 en R2. Creo que se puede hacer G compuesta con F, si no me equivoco. Esta. A ver, miremos. Estaba de R2 en R3. G compuesta con F. La F agarra cosas de R2 y las convierte en cosas de R2. Y la G agarra cosas de R2 y las convierte en R3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta no se podría porque la G agarra cosas de R2, las convierte en R3, pero la F sale de R2, no de R3. Entonces esta no se puede. Pero esta sí. ¿Se ve? Entonces yo voy a tener una función h que va a ser g en f de alguna x grandota, ¿no? ¿Se entiende la idea? Miremos Yo siempre les recomiendo que hagan la red para que la composición para que la vean. La f agarra, sale de R2. ¿Qué agarra de R2? Cosas de xy. Aplico la f, o sea que esta x de la f son cosas de xy. Las convierte, acá vamos a llamar a esta F1 y a F2. En F1 y en F2 de xy. Pero esta F1 ahora va a pasar a ser la X1, ¿ven? Y esta F2 va a pasar a ser la X2. ¿Se ve? Y acá va a agarrar la G a F1 y a F2, que es la X1 y la X2, y las va a convertir en cosas de G1, G2, G3, G1, G2, G3. ¿De quién? No de X1 y X2, sino de quién? De XY, ¿no? O sea que esto va a ir de R2, pasa por R2, y se convierten en cosas de R3. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pinta va a tener mi función h? Mi función h, si seguimos lo que hicimos hoy, h de quién va a ser? De xy, y ahora va a ser, recordemos que xy, ¿sí? Porque estoy metiendo la f, voy a tener a g 1, y en lugar de tener xy, esta va a ser f1 de xy, ¿no? Coma f2 de xy. ¿Qué más? G2 de f1 de xy, f2 de xy, porque son vectores, ¿no? Punto y coma, G3 de f1 de xy, coma, f2 de xy. ¿Se ve quiénes son? Y se puede achicar un poco si uno quiere, donde acá G1 dependa de xy, no hace falta poner f1, f2, ¿no? Pues ya sabemos que esta xy se convirtieron a través de f1 y f2. ¿Sí? Donde todo esto era la x1 y esta era la x2, ¿no? De acuerdo a lo que teníamos acá. ¿Se ve? ¿Se entendió la composición cómo sería? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la red. A ver qué derivadas podemos calcular. Yo les hago alguna y otras las terminan ustedes. A ver. O sea que me quedaría que h de xy sería G1. Tengo que meter a F1 de xy para que vean la composición. La composición no hace falta hacerla porque me piden las derivadas, pero las hago para que ustedes las vean. Donde tengo, fíjense, x1 y x2, tengo que meter a f1 y a f2, ¿no? O sea que acá tengo que meter a f1 y acá a f2. A f1, a f2, a f... Acá, perdón, acá tengo que poner x1 y x2. Y acá tengo que poner a F1, a F1 y a F2. Muy bien. Entonces, fíjense que tengo que agarrar. Si estaría todo bien, tengo que agarrar a todo esto, que es F1, y meterlo aquí, aquí y aquí. ¿Se ve?
Y después tengo que agarrar a todo esto, que es F2, y meterlo aquí, ¿ven? Por la igualdad que puse acá, aquí y aquí. No sé si está claro. Va a quedar una cosa horrorosa, ¿no? Bueno, se los dejo para que lo hagan ustedes, acá abajo, este reemplazo. Porque para las derivadas no lo necesito ese reemplazo. No sé si se dan cuenta. ¿Entienden lo que digo? A ver si estamos bien. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Porque una cosa es escribir la composición, daría un campo vectorial que va de R2 en R3. ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? ¿Otra parte de la tarea? Sí, no hay problema. No va a haber problema. Muy bien. Entonces ahora, dijo Manola, vamos a tratar de sacar algunas derivadas. Recordemos que podemos sacar, bueno, esto queda de tarea. Entonces vamos a sacar la derivada del campo f respecto de x. Vamos a hacer una y después ustedes hacen la otra. Respecto de x, a ver, ¿de qué variable estamos cargando? XY. O sea que ahora las derivadas, fíjense que es muy distinto al que pusimos en la teoría, que en la teoría quedaba con respecto a x1, x2, x3. Acá va a quedar con respecto a x o con respecto a y. Y con respecto a x tengo dos posibilidades, porque tengo a f1 o tengo a f2, ¿no? Para ir a la x, ¿no? Tendríamos que armar la red. Vamos a armar la red. Hacemos abajo acá la red para ir a la x. A ver, la red. Recordemos que la red va al revés de la composición. Nosotros estamos haciendo, si ustedes se fijan arriba, estamos haciendo G compuesta con H, o sea que voy de la G a la F. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que salir con la G. La G carga en X1, X2, ¿no? Y tengo tres G chiquitas, tres campos escalares, G1, G2, G3, que forman a la G. O sea que la G tiene tres campos. Entonces acá estamos mal. Porque acá yo tengo, está bien, F1, F2, está bien. Tenemos que poner, no, acá tenemos que poner la G, porque la red canta con la G. O sea que acá tenemos 3, no 2. A ver, vamos a ver la red. La red sería así, después vemos cuántas va. La red sería la H a través de la G. La G, ¿cuántas variables tiene? Tiene G1. ¿Cuántas funciones, cuántos campos escalares forman a la G? G2 y G3. 3, ¿no? G1, G2 y G3. ¿Se ven? Acá está. G1, G2 y G3. Acá los tengo los valores. ¿Sí? G1 depende de X1 y X2, ¿no? G1 depende de X1 y X2. G2 depende de X1 y X2. Y G3 depende de X1 y X2. Si uno quiere, podría poner y hacer una telaraña. Esta otra manera para evitar la telaraña de ponerlo abierto, la red, ¿ven? Otra posibilidad de escribir la red. Para que no, repetir, para que no se vea la telaraña. ¿Está bien? A ver si estamos bien. Sí, sí. Estos son los que a mí me interesa ir ahora la X1 y la X2, ¿en quiénes se convierten la X1 y la X2? En F1 y F2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la F1, esta la F2. Esta la F1, esta la F2. F1 y esta la F2. Que a su vez todas estas dependen de X, Y. Y entonces si yo hago esto, armo una telaraña también acá, ¿no?
¿Se ve? Armaría toda una telaraña. Para evitar esa telaraña uno podría abrirlo el camino, pero a ver, vamos a ponerlas un poco más lejos, así se ven los caminos y así no escribo tanto. Y acá puedo ir a la X, porque son dos nada más, y a la Y. Acá puedo ir a la X y a la Y. Me interesa con respecto a X nada más, así que voy a poner todas las que pueden ir con respecto a X. Después pueden hacer la otra con respecto a Y. Pues son dos variables, ¿no? Porque cargo en X y. Después ustedes hacen la otra, o sea, voy a quedar esta. Esa va a la X. Esta va a la X. Puedo ir con respecto a X1 a la X, con respecto a X2 a la X. Era lo mismo. Todas estas van a la X, ¿ven? Y después tengo que hacer lo mismo con respecto a la Y, pero yo voy a sacar la derivada de H con respecto a la X. ¿Está? Y después tendría la red total, que va a la X. Pero la red total se forma por tres redes parciales acá. ¿Cuáles serían las tres redes parciales? Esta sería una, esta sería la otra, son tres, ¿no? Y esta sería la otra. ¿Se ve? Sin la I. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, estas derivadas marcan, ahí tenemos tres acá para ir a la X, no dos como teníamos antes, ¿ven? Podemos ir a través de G1, G2 y G3. Entonces tenemos derivada de, yo creo que podríamos poner G1 respecto de X. A ver si le doy más espacio acá porque si no, no me gusta. Derivada de G1 respecto de X, derivada de G2 respecto de X, derivada de G3 respecto de X, ¿no? Entonces esto sería derivada de G1 respecto de quién? De X1 por la derivada de X1 respecto de X, ¿no? Estoy yendo por la G1, más derivada de G1 respecto de X2 por la derivada de X2 respecto de X. ¿Se ve? La primera. La segunda sería derivada de G1 de G2, perdón, respecto de, que voy a borrar esto para tener más espacio acá. Lo pongo la última. De X1 por la derivada de X1 respecto de X, más la derivada de G2 respecto de X2 por la derivada de X2 respecto de X. Y la última sería la derivada de G3 respecto de X, sería de G3 respecto de X1 por la derivada de X1 respecto de X, más la derivada de G3 respecto de X2 por la derivada de X2 respecto de X. ¿Cuántas de estas tengo que hacer ahora? Otro tanto para la Y. No sé si la ven. ¿Entienden? Sí, Todos los caminos. sí, todos para la I serían los mismos, pero respecto de I. con respecto a Y. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a agarrar este ejemplo, y este es el que voy a hacer con los valores que tengo. Después ustedes hacen todos los otros. A ver, yo tengo, a ver, la G, la F es esto y la G es esto. A ver quién me la canta para poderla escribir abajo de nuevo. Yo voy a hacer, esperen que voy a hacer una sola, la voy a hacer con este color. ¿Sí? Yo voy a hacer la derivada, esta es la que voy a hacer acá en clase. Después ustedes hacen todas las otras dos que faltan, más todas las que faltan con respecto a Y.
es igual. Derivada de G1 respecto de X1 por la derivada de X1 respecto de X. Más la derivada de G1 respecto de X2 por la derivada de X2 respecto de X. A ver, ¿quién me canta la F? La F de XY que tenía. Así no tengo que andar pensando, la que inventamos recién. Es 2xy más y cuadrado, coma, x cuadrado más y cuadrado. Espera que se me tildó. 2xy más y cuadrado, coma, X cuadrado más y cuadrado. y la G de x1, x2 era, la primera era X1 más 2x2, coma, x1 cuadrado menos x2 al cuadrado, coma, e elevado a la xy. a la x1, x2, perdón, había un error. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, fijemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que sacar la derivada. Recordemos que esta es G1, esta es G2, esta es G3. Esta es F1 y esta es F2. Entonces tenemos la derivada de G1 respecto de X1. O sea que tengo que derivar a esto con respecto a X1. ¿Cuánto me da esa derivada? Esto con respecto a X1. 1. La derivada de X1 respecto de X. Pero recordemos que X1 está en el lugar de ¿quién? De F1. O sea que esta X1 es F1. Tengo que derivar F1 con respecto a X. ¿Cuánto me da esta derivada? Con respecto a X. ¿No? Dos y 2y. Más derivada de G1 respecto de X2. O sea, tengo que derivar a esta con respecto a X2. ¿Cuánto me da? 2. 2. Por derivada de X2 respecto de X. Recordemos que X2 es F2. Está con respecto a X. 2x. 2x. ¿Cuánto me da esta derivada de G1 respecto de X? Que es una de las que puedo hacer. Me da 2y más 4x. Me quedó en términos de las variables nuevas de G1 y G2. ¿En qué términos tiene que quedar el vector, el campo H en XY, no? Porque Profe, ¿no es 4y? 4, perdón, a ver, vamos a mirar. Derivada de X2 respecto Ah, no, perdón, vi mal yo, perdón. de X. Estamos derivando esta con respecto a X, 2X, ¿sí? 4X. ¿Estamos? Lo importante es saber que qué variables tienen que quedar acá. ¿Tienen que quedar en términos de XY? ¿Quedó en términos de XY? Sí. ¿Por qué? Porque acá quedaron números. Pero ¿qué hubiera pasado si estas derivadas no hubieran sido números? Vamos a hacer la segunda. Voy a hacer una más para que vean cuando no quedan números. Recordemos que tiene que quedar en términos de XY. ¿Por qué tienen que terminar en términos de XY? Porque las variables finales son estas, que son las que tiene como dominio el nuevo campo vectorial. ¿De acuerdo? Que es donde muere la red. Recordemos que donde muere la red son las variables que tienen que quedar en la derivada. Estas son la variable nueva en la cual tiene que quedar la derivada de la composición. ¿Está claro? Entonces, voy a hacer la segunda. A ver. Derivada de G2, ¿no? Vamos a hacer G2. Es lo mismo. Alguna más para que vean algo. Respecto de X, ¿no? Estábamos derivando con respecto a X. Sería derivada de G2 respecto de X1 por la derivada de X1 respecto de X. Más la derivada de G2 respecto de Y por la derivada, perdón, de X2, la derivada de X2 respecto de Y. No, estoy diciendo macana con respecto a X. Siempre estamos con respecto a X. Con respecto a Y no hice ninguno. Esa la tienen que hacer ustedes. Muy bien. Ahora miremos estas.
¿Cuánto da la derivada de G2 respecto? Recuerden que esta es la segunda, ¿no? Es esta. Es esta que tenemos acá. Esta es la 1 y esta es la 2. ¿Ven? X1, X2. X1, X2. Perfecto. Esta es la 1 y esta es la 2. A ver, ¿cuánto da la derivada de G2 con respecto a X1? Estamos acá. 2x. No es 2x, es 2x1. ¿Está bien? No se apuren. Por la derivada de x1 respecto de x, pero x1 es f1. Esta ya la habíamos hecho. Da lo mismo que arriba, ¿no? ¿Cuánto da? 2y. 2y. Más derivada de g2 respecto de x2. Menos 2x2. Menos 2x2. Por la derivada de x2 respecto de x, pero x2 es f2, o sea, la derivada de esto respecto de x. Vuelve a dar lo mismo de arriba, 2x. Entonces ahora no quedaron solamente x y como quedó arriba, porque acá quedaron numeritos, sino que ahora me quedó 4x1 y menos 4x2x. Lo que tengo que hacer es que queden solamente xy, es decir, que x1 y x2 lo tengo que poner en términos de xy. ¿Está claro esto? Porque las variables del nuevo campo son xy. Eso hay que identificarlo bien. ¿Vamos? ¿Cómo saco eso? ¿Cómo obtengo eso? Y reemplazo F1 donde dice X1 y F2 donde dice X2. Muy bien. ¿Y cómo hacemos eso? Donde tengo, fíjense lo que teníamos acá arriba. Yo tengo, donde tengo x1, tengo que poner cosas de f1, y donde tengo x2, tengo que poner cosas de f2. ¿Se ve? Y ahí me queda todo en términos de xy. Quiere decir, esta x1 es f1, esta x2 es f2. Entonces esto me va a dar 4 por todo esto que es f1. Miren qué distinto que da, ¿eh? Por y, ¿ven? Menos 4 por x2 es f2 por x. ¿Se ve? Y ahí quedó todo en términos de xy. ¿Se ve? Y esta es la ven que el campo nuevo quedó en términos de xy. La derivada de g2 respecto de x. ¿Ven? Lo importante es esto, darse cuenta al final, porque tiene que quedar en términos de las variables en la cual se establece el dominio de la composición. Y el dominio de la composición lo marca, las variables del dominio de la composición, donde termina la red. Las variables con la cual termina la red. O al revés, si lo quieren ver, donde primero se reemplaza para hacer la sustitución. Sería lo mismo que donde termina la red. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quedó claro. Sí.